Buenos días a todos los asistentes. El día de hoy tengo el placer de presentar a mi gran amigo. Antes de empezar la charla, le doy mi amigo, mi colega, mi cuate, mi cómplice y pues una excelente persona que es el doctor Gustavo Iván Sánchez, con quien tuve el gusto de compartir parte de mi residencia. Me ayudó muchísimo y me dio muchísimas enseñanzas. Él es mi residente mayor e inmediato, un hombre con una habilidad quirúrgica extraordinaria y pues una hoja de vida llena de logros y de satisfacciones académicas. Gustavo es egresado de pregrado de la Universidad de Caldas, realizó sus estudios de posgrado en el Hospital Militar, actualmente es profesor de la Universidad de Caldas con diplomado en docencia universitaria y una extraordinaria persona, un cirujano como pocos, un hombre muy hábil y una gran persona. Está rodeado de su familia que es muy querida. Sofi y los niños, felicitaciones por unirse a esta tertulia, porque sé que todos le están haciendo barra como a todos nosotros, que finalmente es el objetivo de esta tertulia, que nos reunamos en familia. Antes de empezar, quería darle un especial abrazo y un saludo a nuestro profesor, al doctor Cerrato. Ustedes por el chat interno se dieron cuenta que cumplió años y que gracias a Dios pues lo tenemos todavía con nosotros con toda la orientación. En ese chat se vieron palabras muy bonitas y alguna de ellas que rescato de Jorge es que le decía que profe está recogiendo todo lo que ha sembrado a lo largo de todos sus estudiantes y de todos nosotros, nos ayudó a formar y son más de 40, yo diría que casi 45 alumnos que el profe formó y que obviamente va en beneficio de nuestros pacientes y de nosotros como seres humanos. Entonces no quería pasar por alto, antes de iniciar la charla, Gustavo, pues saludar al profesor Cerrato en su cumpleaños que fue el día 11. Gustavo, bienvenido a esta tertulia. El doctor Gustavo Sánchez, pues como siempre, tiene una serie de cuestionamientos siempre filosóficos y científicos al respecto. A veces ni le entiendo lo que me quiere decir, pero siempre me deja muchos interrogantes y me pone a pensar. Gustavo, buenos días y bienvenido a la tertulia. Hombre, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esos elogios tan inmerecidos que me da. Pues muy complacido de estar acá. Buenos días a todos. Cuando Juan Carlos me invitó pues a participar en esta tertulia neuroquirúrgica con una charla, pues me entusiasmé con la idea obviamente y vi la oportunidad pues de compartir con ustedes algunos casos clínicos eh, que me enseñaron muchísimo y realmente han sido experiencias enriquecedoras en mi práctica profesional. La mayoría de los neurocirujanos en Colombia resolvemos todo tipo de patologías neuroquirúrgicas, tanto pues en la ciudad como en ciudades intermedias. Creo que realmente solucionamos más del 90% de los casos que nos llegan a urgencias o que nos llegan por consulta externa. Muy pocas veces remitimos pacientes a otros colegas porque pues la verdad es que respondemos a la demanda de la atención que impone la forma como funciona la organización sanitaria en Colombia. Yo prefiero pensar que somos neurocirujanos integrales pues, para no ponerle otra connotación. Esta tertulia se enfoca en el paciente y en el producto de la relación de esa relación médico-paciente. La presentación, la tertulia va a tener una presentación, un segundo punto que es la discusión de casos clínicos y por último los comentarios, ojalá tengamos tiempo para los comentarios que son importantes naturalmente. Esta es la ciudad de Manizales y este es la Universidad de Caldas, donde en el año 91 me gradué como médico general. Este es el edificio central y aquí en el primer piso funcionaba la morgue donde trabajábamos anatomía en primer y segundo semestre. Este es el Hospital Universitario de Caldas, antiguo, en donde hice mis prácticas clínicas, y este es el hospital ya reformado con un reforzamiento estructural que le hicieron después del
terremoto de Armenia. Esta es la fachada del hospital infantil donde también hice mi entrenamiento. Este es el hospital de Marquetalia, donde hice mi rural en esta población que queda al nororiente de Caldas, que todos conocemos, ha tenido una historia de violencia y sobre todo una historia de violencia guerrillera. En el año 93-94 trabajé en la clínica Palermo. Durante el primer año trabajé en todo tipo de procedimientos quirúrgicos como ayudante y tuve la fortuna que para el segundo año, en el 94, a mis otros 14 compañeros de médicos hospitalarios pues no les gustaba los procedimientos neuroquirúrgicos, entonces yo tenía la total libertad de asistir a cualquier procedimiento o de entrar a cualquier procedimiento con los neurocirujanos que iban a operar allí a la clínica. En el año 95 comencé mi entrenamiento en el Hospital Militar Central, pues tutelado obviamente por la Universidad Militar Nueva Granada. Llegué a este maravilloso hospital, no solamente maravilloso por su estructura física, sino por la cantidad, la cantidad de conocimientos que podía uno recibir, la cantidad de experiencias médicas, quirúrgicas que podía tener. Para mí fueron unos años muy, muy, muy especiales y que recuerdo con mucho cariño, ese tiempo de mi residencia. Este es el grupo neuroquirúrgico, de pronto reconocen aquí a Mechitas, estoy yo, aquí está Juan Carlos, el anestesiólogo, pues todo el grupo neuroquirúrgico. Y esta foto es tomada, perdón, unos 2 días antes de mi matrimonio con Sofi, en donde están mis profesores, el doctor Cerrato, el doctor Jorge Luque, más que profesores, mis maestros en el saber y en la conducta. También están mis compañeros de residencia, pues no están todos, falta Gustavo Álvarez, Orlando Rojas, Zambrano también, pero aquí están en orden descendente, pues está César Serrano, Mario Bueno, luego seguía yo, luego Iván Freire y luego Juan Carlos Luque. Esta es la ciudad de Manizales a la que me trasladé pues para comenzar en enero del año 99 a trabajar como neurocirujano. Una ciudad maravillosa que me acogió, tiene unos sitios espectaculares, paisajes muy bonitos. Esta es el Palacio de la Gobernación con su interior. Está la catedral. Tiene muchos puntos turísticos muy, muy agradables. Esta es la icónica Torre del Cable. Y en este sitio está el tanque del agua que surtía Manizales y ahora pues es un punto turístico. Tiene un restaurante allá arriba con una vista de 360 grados. Esta es el Nevado del Ruiz. Pues obviamente Manizales es conocida por sus visitas al volcán Nevado del Ruiz. Tiene varios sitios turísticos y varios sitios turísticos con hoteles y aguas termales. Tiene el recinto del pensamiento en donde se realizó el primer congreso de neurocirugía para médicos generales en el centro de convenciones, aquí en este sitio. Es famosa también Manizales pues, por los eventos culturales, el Festival Internacional de Teatro que cumple ya 52 años y la Feria de Manizales pues con sus corridas, el Reinado Internacional del Café, las cabalgatas, en fin. Están todos invitados para cuando quieran venir aquí. Está, como se llama, es una ciudad de puertas abiertas. Pasando al otro punto, quiero comentarles el primer caso. Es un paciente de 23 años, minero, con dependencia a cannabinoides y derivados de la cocaína, uso de benzodiazepinas, alcohol y tabaquismo. Sufre un accidente de tránsito como en calidad de motoconductor, cuando viajaba con el hermano. Al ingreso
Presenta un Glasgow de 12-15 con un collar cervical. Realizan la inmovilización de fracturas múltiples en extremidades, lo trasladan a imágenes diagnósticas, luego lo trasladan a una unidad de cuidado intensivo, realizan intubación y sedación, pues según los protocolos que se siguen. El paciente presenta según la historia clínica y las imágenes diagnósticas, un TEP moderado por edema cerebral, un trauma facial, un LEFORT 3, trauma torácico cerrado con contusión pulmonar, un trauma raquimedular cervical alto, una luxofractura C12-3, técnicamente pues es una espondilolistesis traumática C12-3 tipo 3, una fractura diaficiaria de húmero izquierdo, acetábulo y fémur derecho, fractura bilateral de tobillos y de peroné derecho. La evaluación neurológica, pues muy limitada por estar sedado el paciente ya cuando recibe la valoración por neurocirugía. Estas son las imágenes de reconstrucción tridimensional de la cara, múltiples fracturas faciales y la espondilolistesis traumática C1-C2. La resonancia mostró una contusión medular que iba de C2, C3, C4. Viene la primera pregunta. Con respecto al trauma raquimedular, ¿usted decidiría A, llevarlo a cirugía urgente las primeras 24 horas, B, solicitar junta neuroquirúrgica para discutir mejor opción quirúrgica, C, ordenar suspender la sedación para tener un diagnóstico neurológico más confiable antes de tomar decisiones quirúrgicas, D, esperar a que realicen osteosíntesis de fracturas faciales y extremidades antes de programarlo por neurocirugía, y E, definitivamente no ofrecería cirugía, ofrecería un manejo médico en unidad de cuidado intensivo y collar cervical. Por favor. Gustavo, discúlpeme un segundo que lo interrumpa, es que se acaba de unir al chat del doctor González y probablemente no alcanzó a ver la imagen. ¿Podría poner la anterior imagen para que puedan votar? Claro. Discúlpeme, la de la resonancia. Esta es la resonancia en la que se ve pues la espondilolistesis traumática C12-3 y la contusión medular C12-13-4. Perdone que lo interrumpa nuevamente. Neurológicamente, ¿cómo se encontraba él? Neurológicamente, cuando yo hice la valoración, el paciente estaba intubado, sedado, llevaba 2 días de sedación, entonces no era nada confiable. Lo que decían los médicos y las enfermeras que cuando llegó escasamente hacía contracción muscular en el pie derecho, nada más, con los estímulos externos, nada más. Sí. ¿Listo? ¿Ok? Han votado 13 nada más de los 23. Por favor, pueden colocar nuevamente la... No me apareció la hoja para votar. Sí. Sí, doctor Serrato, permítame un momentico, ya volvemos a cargar el cuestionario. Gracias. Por favor, ¿pueden volver a votar? Listo, gracias. Listo, doctor. ¿Listo? Sí, doctor. Ok, bueno. Con respecto al trauma raquimedular cervical, usted decidiría el 73%
del auditorio votó llevarlo a cirugía urgente, es decir, dentro de las primeras 24 horas. El 7% solicitar una junta neuroquirúrgica para discutir mejor opción quirúrgica. El 13% ordenar suspender sedación para tener un diagnóstico neurológico más confiable antes de tomar decisiones quirúrgicas. El 7% esperar a que realicen osteosíntesis de fracturas faciales y de extremidades antes de programarlo para cirugía. Y definitivamente ninguno piensa en un manejo médico únicamente. La segunda pregunta es, en caso de optar por el tratamiento quirúrgico, usted haría descompresión y fijación vía anterior, descompresión y fijación vía posterior, descompresión y fijación 360, descompresión y fijación 540 o solo una reducción y fijación. Por favor, vote. Solo parece que ha votado una persona. Aparece el listado, pero no se deja enviar el... No. la votación. Hay que hacer la votación para esta pregunta y ya continuamos con la siguiente. Por favor, darle en siguiente a la votación, por favor. Ok. ¿Continuamos con la otra pregunta? Sí, por favor. Ok. La siguiente pregunta es, en caso de ausencia de acudientes, ¿usted lo operaría como una urgencia vital, es decir, sin firma de consentimiento informado? Y la siguiente pregunta ahí mismo, ¿operaría sin monitoreo electrofisiológico transoperatorio? Ok. ¿Continuamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, si quiere, doctor, con respecto a las votaciones, Sí. dice, en caso de optar por el tratamiento quirúrgico, usted haría, solo se reportaron 3 votos de compresión y fijación vía anterior, de compresión y fijación vía posterior, descompresión y fijación 360. Ok. En caso de la ausencia de acudientes, usted lo operaría como urgencia vital, sin firma de consentimientos informados.
no el 33%, sí el 67%, y operaría sin monitoría electrofisiológica transoperatorio, no el 67%, sí el 33%. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Este es las imágenes de rayos X posoperatorios, en la cual vemos que se hizo una descompresión, fijación vía anterior y una fijación vía posterior. Lo que tengo que comentar en este caso es que antes de la cirugía, por solicitud de otros colegas y por solicitud expresa de unidad de cuidado intensivo, se llevó el paciente a junta quirúrgica. En la junta quirúrgica se determinaron 4 cosas importantes. Una, que debía ser un procedimiento pues prácticamente programado en el que debían entrar 2 neurocirujanos. Se decidió por votación 2-1 que debía hacerse primero una vía anterior y luego una vía posterior. Se decidió que antes de la cirugía debía hacerse una angiografía de arterias vertebrales para ver cómo estaban, obviamente. Y se decidió también que debería tener en el transoperatorio un monitoreo electrofisiológico. Durante la cirugía nos reporta el fisiatra que estaba realizando el monitoreo que no había estímulos medulares, que no pasaban los estímulos medulares, que no había ninguna respuesta medular. Se terminó el procedimiento quirúrgico por vía anterior y aún con ese concepto se decidió que había que fijarlo por vía posterior también. Como el enfoque de la charla es fundamentalmente con el paciente y con los resultados de esa relación médico-paciente, les muestro el video del paciente 2 años después. Ok, y para la flexión, extensión, flexione hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Ok, listo. Ahora levante hombros, Juan Fernando. Bájelos, levántelos. Ok. Ahora levante el antebrazo. Sí, intente. Ok, perfecto. Ahora la muñeca. ¿Te salió? Ok. Ahora voltea, haga esto y levante, haga una flexión de la muñeca. Con la otra mano. Con la mano izquierda, con el brazo izquierdo, ¿lo puede hacer perfecto? Levante, sin problema, abre y cierre la mano. Perfecto. Ahora háganlo solo con la mano, con el brazo derecho. Exacto. Sí. Abre y cierre la mano. Ok. Perfecto. Sigamos bajando. Las piernas, ¿cómo las siente? La izquierda, pues la siento bien. Es que la pierna mueve, todo, pues no. La derecha no tanto, la derecha sí. No siento mucha confianza para dar las cosas ni para hacer la canción. Si usted... Por la izquierda, si hago las acciones normales, por la derecha de pronto es más difícil, pero sí me da para hacer las acciones. Ok. Este paciente tuvo una lesión de plexo braquial que finalmente operaron en Medellín, no aquí en Manizales, una lesión de plexo braquial derecho. En el posoperatorio hizo una sepsis. Este paciente se operó 5 días después de llegar a urgencias por todo este trámite de la junta médica y de los exámenes que se solicitaron y el material de osteosíntesis.
Después de la cirugía hizo una sepsis, se probaron todo tipo de antibióticos, se le colocaron todo tipo de antibióticos, el pronóstico realmente de vida y neurológico era muy malo. Uno, porque por esas sepsis continuaba con todas las fracturas en extremidades, no se habían solucionado las fracturas faciales. El pronóstico neurológico pues era también muy incierto con esa contusión medular. Entonces surgieron muchos interrogantes y muchas opiniones acerca de la necesidad o no de realizarle procedimientos quirúrgicos adicionales, de realizarle osteosíntesis de extremidades, las osteosíntesis de la cara. Fernando, ¿usted recuerda algo del accidente? Eso no me gustó mucho porque uno, estando tan grave, uno busca motivación. Sí. Y por el contrario, lo que decían era que no va a caminar, si te habilita para play o va a quedar en una silla de ruedas, y eso me decían a mi familia, y eso era lo que yo escuchaba. Y yo siempre en mi mente tuve de que así lo iba a hacer, que yo iba a caminar y que yo iba a proponerme y a dar todo lo que tuviera que hacer para caminar. Y en estos momentos, pues gracias a Dios y a los médicos y eso, pues, que terminaron el trabajo, pues, dijimos que no. Terapias y así no fui, o sea, solamente he ido como a 5 terapias, más que todo fue en el día, los primeros días de recuperación, solo, prácticamente solo hicieron parar, me pararon, sí, solo me sostuvo, me sostuvieron, pararon, y ya ven para adelante yo hice todo, así solo me ya, moto, sí, hermano, podría manejar moto, pero he manejado por ahí 6 o 7 veces solo. Ok. Bueno, me voy bien, pues normal, porque igual que cojo la lesionancia acá y hago la acción, pues porque luego se sostiene ahí en el modo. Yo pegaba el dedo en la sin hacer la acción así, y ya el resto del cuerpo, pues hacer lo otro. En estos días he tratado de correr ya. La semana pasada exactamente lo que pasó, porque pues, yo creo que en estas circunstancias, uno estando así en esas circunstancias, la familia de uno debe estar peor. Y en vez de ser como de pronto un aliento o un apoyo, o al menos no darle la tranquilidad de decirle, no, es que no se va a recuperar ni tanto como a veces su familia, ni tanto a uno como si es el paciente, porque uno siendo el paciente y escuchando que usted no se va a recuperar. Si yo veo a una persona de pronto directamente o me dejara llevar por el fuera, sinceramente no me hubiera recuperado. No esas cosas. Claro. Creo que me falta como de pronto ser más gente, de pronto será, o no sé si será ética o qué, pero como que sean más conscientes de que es que somos tres personas y exactamente, de que sean como más humanos. Exactamente. Me parecería muy bien que en cuanto a todos estos casos dieran hasta lo último que se puede hacer, que no blanqueen a la primera, porque pues, si hubieran blanqueado a la primera como pensaban hacer, en estos momentos no caminaría o no estuviera así, si no fueran por la persistencia. No reaccionamos ni somos lo mismo. Hay que dar todas las ayudas porque como hay unos que de pronto les pasa algo menor y no se están recuperar, hay otros que les pasa algo mental y se recuperan mejor que otras personas. Hay que dar todas las ayudas. Muy bien. Fernando, entonces seguimos. Juan Fernando, ¿usted recuerda algo del accidente?
Espera, déjame adivinar. ¿Has tratado de aprender? ¿Cómo vuelvo? Bueno, con respecto a ese caso, pues obviamente deja algunas enseñanzas y lo primero es que pienso que hay que aprender de los errores. Todos cometemos errores en mayor o menor medida. Su parte positiva es que son fuente de aprendizaje y estímulo para la superación individual. Hay que tener un enfoque constructivo sobre los errores, analizar el error, valorar la forma de forma objetiva y sincera por qué lo hemos cometido. Eh, También debemos reflexionar sobre el error sin autoengaños y excusas, tener la humildad de escuchar con atención las valoraciones de los demás. Los errores no deben olvidarse y en este sentido, pues, debe hacerse énfasis para que no los repitamos. Pueden asustarnos, hay errores que tienen consecuencias muy graves y realmente se asusta a uno con lo que pueda venir más adelante o con repetir, digamos, un procedimiento quirúrgico, pero realmente no deben paralizarnos. Hay que tener en cuenta que la discrepancia entre lo que pensamos y lo que sentimos es causa frecuente de error. Debemos tener expectativas realistas. Sabemos que muchos fracasos preceden experiencias de éxito. Definitivamente los errores del pasado no pueden cambiarse, pero sí se pueden transformar en una fuente de sabiduría. Esto es lo que algunos llaman experiencia. Hoy en día el arsenal diagnóstico y terapéutico nos permite pues un abordaje del paciente con muchas más posibilidades de éxito en la curación. El segundo caso es un paciente de 49 años, rector de la Normal de Aguadas, Caldas, consulta por cervicalgia de varios meses de evolución, un dolor hemicervical izquierdo irradiado al hombro, irradiado a región escapular, sin ningún antecedente traumático, una persona sana, sin comorbilidades, hacía mucho ejercicio y relataba que tenía múltiples consultas a medicina general, medicina por la EPS y luego medicina con médico particular. En vista de que no había mejoría, consulta a fisiatría. El fisiatra conceptúa que está de acuerdo con el médico general en que se trata de un espasmo muscular, por lo que ordena terapia física y analgésicos, y en vista de que no hay mejoría, pues lo remiten a ortopedia. El ortopedista considera que puede tratarse además de una bursitis del hombro, una bursitis acromioclavicular, le ordena una infiltración pues que a la fecha todavía no se la ha autorizado la EPS. El paciente presenta, como es rector de la Normal, viaja con sus estudiantes por tierra a la costa y de regreso aumenta el dolor, empieza a presentar parestesias en miembros inferiores, por lo que consultan a urgencias. En urgencias revisan la historia clínica de múltiples consultas, pero ya tiene un diagnóstico de espasmo muscular, de bursitis. El médico general decide darle salida para la casa con analgésicos. Al día siguiente, el paciente, mientras se está bañando, pierde la fuerza de miembros inferiores, casi que cae al piso, por lo que lo llevan nuevamente a urgencias y revisando la historia, el médico considera que puede ser esa pérdida de fuerza un efecto de los opioides. En ese sentido, de todos modos, como estaba parapléjico, deciden dejarlo en observación y al ver que no mejora, hacen una remisión a la ciudad de Manizales. En Manizales, en la clínica que lo recibe, lo ve un neurocirujano, le solicita una resonancia magnética y con base en esa resonancia magnética decide que hay que operar al paciente, que hay que operarlo de urgencia. El paciente, esa EPS no tiene ningún contrato con clínicas aquí de la ciudad, entonces decide que hay que hacerlo, pero primero remitirlo a la ciudad de Manizales, donde tienen su propia clínica, para que al día siguiente le realicen la cirugía, entre comillas, de urgencias. Esta es la resonancia del paciente
No, se me perdió la imagen. No, pero sí se está viendo acá. ¿Sí? Ah, bueno, Sí se está perfecto. viendo, Gustavo. En esta resonancia lo que se vio básicamente era que había una infiltración tumoral de la vértebra C7 con compresión medular. El examen neurológico del paciente alerta con esfera mental y pares craneales conservados, postrado en cama, deprimido, abatido naturalmente por su enfermedad y lo súbito de su presentación, con una paraplegia espástica hiperrefléxica con cronos atiliano asimétrico, con automatismos en miembros inferiores, un nivel sensitivo en C7, C8 y una paresia leve en dermatomas izquierdos, en ese lado, orinas por sonda vesical y en un esfínter anal hipotónico. Con base en ese cuadro clínico, pues en aras del tiempo y de presentar el otro caso clínico, yo pensaría que vamos a hacerlo muy rápido. Y esta es la pregunta, con respecto al trauma raquimedular cervical, ¿usted decidiría llevarlo a cirugía urgente en las primeras 24 Discúlpeme horas? un segundo. En el momento que usted recibe el paciente y se toma esta decisión, ¿cuánto tiempo ha transcurrido del déficit neurológico? Ok, ¿Tres para, días? para esta fecha ya 3 días, sí, 3 días. Perfecto. 3 días, de paraplegia completa. Perfecto. Solicitar, no, aquí tenemos otro tipo de votación, tal vez esta no es la pregunta. No sé si en pantalla están viendo la que es. Eh, No, esta es del paciente anterior. Sí, sí, ya. Permítame un segundo, ya el doctor Johan Cerrato les da las indicaciones para la votación. bueno, Ok, por favor, en las tres primeras preguntas pueden responder cualquiera de las opciones. Eh, en la pantalla les debe aparecer la opción de las preguntas, seleccionar la que ustedes consideren y darle siguiente. Las primeras tres, darle siguiente. Y en la 4 iniciar con las preguntas de este caso clínico, por favor. Johan, yo veo en pantalla las preguntas del paciente anterior. Sí. Sí, por eso. Van a aparecer las tres primeras preguntas, son del paciente anterior. Por favor, Listo. darle cualquier opción, siguiente, cualquier opción, siguiente, cualquier opción, siguiente a las primeras tres preguntas. La pregunta número 4 es la correspondiente a este paciente, a este caso. Ok. Ok. ¿Continuamos? Sí, señor.
Bueno, para este momento, pues el 17% colocó que en caso de optar por tratamiento quirúrgico, usted haría descompresión y fijación anterior, el 33% descompresión y fijación vía posterior, el 25% descompresión y fijación 360, el 17% descompresión y fijación 540 y el 8% solo reducción y fijación. No, esos son, perdóname, doctor, qué pena. Esas son las primeras tres opciones, son los de los resultados previos. Anteriores. Con respecto a este caso, la pregunta que se realizó fue con base en el cuadro clínico de imágenes diagnósticas. ¿Consideraría usted que el 69% de las personas votaron es una urgencia quirúrgica absoluta y lo llevaría a cirugía descompresiva? Perfecto. Perfecto. ¿Continuamos? Sí, sí. Sí. Listo, perfecto. Esta es la imagen que les había mostrado de la resonancia con la infiltración tumoral. Esta es la imagen posoperatoria en la que se ve la descompresión por vía posterior. Y esta es la imagen de rayos X en la que se ve la fijación 360. Esta es la resonancia acá en la parte inferior derecha, la resonancia en la que se ve la descompresión y la fijación por vía anterior y posterior. Este es el concepto que tiene el paciente sobre su evolución. Obviamente meses después. Una sonrisa, niño. Una sonrisa. Eso. El paciente fue sometido a terapia de neurorehabilitación estricta. Esto es una secuencia de meses después de la cirugía y cómo iba avanzando en su recuperación. Este es un video que me envía la esposa de hace un mes, que ya sale a montar bicicleta con sus amigos. Y estas son las opiniones que tiene el paciente acerca de su enfermedad y su... paciente con el médico general, pues uno entiende que ellos no son especialistas y pues que ellos hacen lo que humanamente se puede en un pueblo, ¿cierto? Pero con el fisiatra sí me sentí totalmente impotente, porque en primer lugar es un examen muy por encima. Yo le dije que tenía que ver el diagnóstico que me estaba dando con el dolor que yo tenía en la espalda y pues prácticamente me dijo que eso no me correspondía preguntarlo a mí, sino al médico. Con el ortopedista, pues menos, simplemente me revisó ahí por encima y me mandó una infiltración que hasta hace 2 meses que me salió la cita para que me la hiciera. Y ya con el doctor Gustavo, no, pues mucha confianza, me generó mucho... Bueno, luego de la primera cirugía, pues la verdad, yo después de que salí no podía mover los pies, ahí seguía igual, y yo no era consciente pues de la gravedad de la situación. Empecé el proceso de fisioterapia y yo fui recuperando pues movilidad en las piernas y recuperé el manejo de los esfínteres. Y ya pues hablando con el doctor Gustavo, él me explicó la gravedad de la situación y las condiciones en que estaban. Ahí ya pues se confirmó que era un tumor, un plasmocitoma, que era unitario y pues que tenía tratamiento. Y que lo que seguía era hacer la cirugía para la fijación de la columna. Pues él me explicó todas las implicaciones y pues uno siempre se angustia mucho, sobre todo de pensar que no pudiera volver a caminar, que no pudiera volver a
a ejercer mis funciones laborales. Yo soy una persona muy activa, me encanta mucho hacer ejercicio, y que pues prácticamente quedara en una silla de ruedas o en la cama y dependiendo de todo el mundo como lo venía haciendo en estos últimos días, me parecía pues complicada la situación. De todas maneras muy positivo, con mucha fe en Dios y pues con mucha fe también en la posibilidad de que el doctor pues hiciera un trabajo excelente sobre las condiciones en que estaba. Pues ya se dio la segunda cirugía, siempre fue complicado el proceso, sobre todo porque lo que había recuperado después de la primera cirugía lo perdí todo. La volví a quedar que no movía los pies ni tenía los esfínteres. Eso siempre me angustió mucho. Pero bueno, inmediatamente empezamos nuevamente la terapia con la rehabilitadora y volví a empezar el proceso de recuperar la movilidad y los esfínteres. Y ya pues a seguir con el trabajo, mucho trabajo en casa, mucho ejercicio, con una neurorehabilitadora que estaba yendo a mi casa a hacer todos los días el trabajo de rehabilitación, terapia acuática, rápidamente dejar la silla de ruedas, el caminador, y pues hasta ahora vamos muy bien, gracias a Dios, ya haciendo la gran mayoría de las actividades pues que bueno, en primer lugar pues agradecerle a Dios, agradecerle a mi familia, el acompañamiento, el apoyo durante todo este tiempo. Ellos han sido mi fortaleza y quienes me han animado a salir adelante en todo este proceso. Agradecerle mucho al doctor Gustavo por su dedicación, por su paciencia, y decirles a los especialistas que me escuchen que se pongan también en los zapatos de los pacientes. A veces nos quedamos solo en la parte técnica, en la parte científica, se nos olvida la parte emocional, lo que sufren los pacientes y las familias, y simplemente nos quedamos con el diagnóstico y a veces nos quedamos con los paradigmas que se tienen. Ah, sí, ya lleva tanto tiempo y ya quedó paralizado y nos relajamos y mientras haya un 1% de posibilidades, pues siempre habrá la posibilidad de que los pacientes salgamos adelante. Pero si no se hacen los procedimientos por una u otra razón, pero sobre todo por la disposición del médico, pues es una puerta que se le cierra a ese paciente para que pueda recuperarse. Y en el caso mío, pues a pesar de la gravedad de la lesión, del tiempo que había transcurrido, el doctor no perdió pues como la esperanza, siempre vio una luz en el túnel y esa luz pues permitió que este proceso llegara a buen puerto. Bueno, muchas gracias. Felicidades para todos. Esto pues lleva a pensar en lo que se llama o se ha llamado la humanización de la medicina, ¿no? Hablando de ese tema, pues la información juega un papel clave, una información oportuna, de calidad, una información accesible, pero más que esos términos, una información acompañada de un trato amable, de empatía, de confianza y de respeto. Realmente la esencia del arte es saber escuchar. Debemos escoger realmente entre mirar al computador o mirar a los ojos del paciente. También nosotros debemos adaptarnos a las necesidades de cada paciente, no solamente el paciente adaptarse a lo que nosotros digamos. Algunos hablan de que debe haber tratamientos individualizados, tratamientos a la carta. El médico tiene mucha autoridad y sus palabras tienen poder. No hay que menospreciar ese poder que tiene la autoridad médica y el poder de sus palabras. Esas palabras pueden crear o pueden
destruir nuestra forma de hablar, nuestra actitud positiva o pesimista, pues realmente enganchan la mente y el corazón del paciente. En este ámbito, como en ningún otro, las palabras no se las lleva el viento. Esas palabras perduran en la mente del paciente y se convierten en verdades absolutas. Para esto, Hipócrates codificaba el arte de curar, ante todo en jamás inquietar, siempre que sea posible suavizar, a veces curar, pero siempre, siempre tranquilizar al paciente. La gestión emocional se refiere básicamente a manejar con mucho tacto las emociones del paciente. Si es posible, pues llegar a diagnósticos claros y también, si es posible, a aportar soluciones positivas. Actualmente y con cierta frecuencia nos encontramos con pacientes expertos, pacientes que están más informados, con más criterio, con más formación, y eso nos exige a nosotros mucho más. A veces el paciente viene a la consulta ya con el diagnóstico muy claro, ya con las opciones de tratamiento muy claro, y simplemente desea una segunda opinión. El caso 3 que les traigo es un paciente, hombre de 54 años, cantante lírico, con una cervicalgia crónica irradiada a miembros superiores, últimamente con debilidad progresiva en las 4 extremidades, especialmente del lado derecho. Al examen, con una esfera mental y pares craneales conservados, cuadriparesia espástica hiperrefléxica de predominio en extremidades derechas, hipoestesia asimétrica, torpeza de las manos y dedos, marcha inestable, espástica con arrastre del pie derecho, clonus aquiliano de predominio derecho, canal, tenía un buen control de esfínteres. La resonancia magnética de columna cervical mostró un canal estrecho segmentario en los espacios intervertebrales C4, C5, C5, C6 con compresión medular y con signos de mielopatía focal. Se realizó entonces una descompresión del canal mediante vertebrectomía de C5 con, obviamente, disectomías de C4, C5, C5, C6 más artrodesis vía anterior. Hubo una mejoría notoria de los síntomas, de la marcha, de la prensión de los dedos de las manos, pero como no todo puede ser, o no todo a veces sale como deseamos, el paciente presentaba o manifestaba que su voz no alcanzaba las notas altas. Ahí me enteré que él, como cantante lírico profesional, realiza el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero que además alcanza una escala, adicionalmente alcanza otra escala, otro do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y él me decía que había perdido las últimas 3 notas de la segunda escala. Él lo notaba, nadie más lo notaba, no había disfonía, no había cansancio o agotamiento de la voz, pero él sí lo notaba, pues porque ese es su oficio y esa es su vida. Se mandó el paciente a una valoración por otorrino y el otorrino efectivamente manifestó que había una leve paresia de una cuerda vocal. Se mandó obviamente a terapia de rehabilitación por fonoaudiología. Todo transcurría adecuadamente, incluso el paciente al mes y medio estaba dando conciertos, esto fue antes de la pandemia, dio algunos conciertos, y después de un año reaparecen los síntomas, vuelve el arrastre de pie, la resonancia magnética de control muestra un canal cervical estrecho nuevamente en C3 a C6, por lo que se realiza una nueva cirugía. Con todas estas consideraciones, la nueva cirugía no podía ser por vía anterior. Ya tenía yo el temor de que hubiera o pudiera lesionarse alguna cuerda vocal definitivamente o tuviera una paresia y comprometiera más su voz. Se hizo una cirugía descompresiva por vía posterior y este es el resultado. Este es el testimonio del paciente. Señores, yo soy Romeo Zanetti, cantante colombiano. He vivido pues algunos años en los Estados Unidos, he trasegado Europa, Centroamérica, Colombia, todo en función
de mi profesión, la voz, de cantar. Hace mayo del año pasado fui sometido a una primera cirugía cervical y hace un mes y 20 días a la segunda también cervical. En los dos casos presentaba una mielopatía compresiva y comprenderán ustedes, obviamente, que son los profesionales, los eruditos en el tema, lo difícil que es para uno como ser humano asumir este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades. Empecé a tener caídas repentinas antes del diagnóstico, problema de inmovilidad, problema de entumecimiento, en fin. Se vuelve un drama porque surgen muchas preguntas antes, durante y después de una cirugía. Y lo primero que siente uno cuando va para la cirugía es pensar en una posibilidad de un error que es humano o que es corriente por las complicaciones que surgen, y toda cirugía tiene un riesgo inherente también. Así que uno está supeditado a ello. Es muy difícil. Queremos movernos después de una cirugía, hablar y ver cómo estamos. Vienen de terapias, todo, pero en el caso de la voz, alcancé a perder algunos registros en la voz, el pentagrama musical, y es grave para uno como cantante profesional. He vivido esto por años. Estuve en la ópera de Miami también, comprenderán que no es fácil. En fin, con terapia se he podido recuperar algunos tonos, pero no los que he querido. Total de que son implicaciones humanas que son amalgamadas con estas situaciones de enfermedades y de cirugía. Para la segunda cirugía resulta que parecía imposible, pero sucedió. Tuve el mismo problema de compresión de la mielopatía, porque esta vez hubo una calcificación y había que venir a hacer lo mismo. Entré a cirugía muy confiado, absolutamente confiado, porque conociendo el profesionalismo del carácter humano del doctor que me tocó en la ciudad de Manizales, ya iba, él me dijo, puede pedir una segunda opinión. Le dije, doctor, por usted no pido segunda opinión, vamos. Y realmente salí muy bien, salí muy bien, tengo movilidad absoluta, no tengo dolores a pesar del tiempo tan reciente. Fue lo normal que se puede tener después de un procedimiento clínico, pero ya el problema de la columna. Sin embargo, hay que pensar todo lo que ocurre dentro de sí cuando tenemos enfermedades, cirugías, porque es la presión psicológica propia para la familia, los pensamientos que vienen, las posibilidades y todo. Es un mar de confusiones muchas veces y termina uno pidiéndole mucho a Dios por ustedes. Y yo, créanme que les agradezco, porque esa profesión que tienen ustedes es estrictamente meticulosa. Es como el vuelo de un avión, no admite errores, porque llegamos o no llegamos, pasa lo mismo con ustedes, doctores. Así que quiero darles este testimonio humano, quiero dejarles parte de una canción de lo que yo hago para que comprendan cuál es el estado de lo que siente uno, apenas una arista humana de lo que viene. Así que muchísimas gracias. Dios les bendiga. Soledad, soledad y tristeza, unas ganas inmensas de ponerme a llorar. Soledad, que me tortura el alma y un deseo infinito. Ok. Las conclusiones a las que puede llegar uno con estos casos especiales, hay casos que son realmente rutinarios, pero hay casos especiales que marcan el proceder del neurocirujano en su actividad diaria. En estos 22 años de ejercicio profesional, pues he entendido cuestiones sencillas pero fundamentales. La primera es que entendí que debo escuchar al paciente y permitirle hablar. Debo destinar el tiempo necesario para cada consulta. Entendí que de ese binomio médico-paciente, el que más paciente debe ser es el médico. Comprendí que debo tener una comunicación asertiva, sincera y considerada. Esto lo valora el paciente y la familia. Entendí que la buena relación médico-paciente trae satisfacciones y evita problemas legales, evita un desgaste emocional, evita trámites innecesarios. Comprendí que para atender a un paciente no necesito la estadística, más bien una auténtica intención
de aliviar, mejorar, curar el padecimiento de un ser humano. Para mí su enfermedad puede representar el 0.1%, por decir algo, de la población. Sin embargo, para el paciente será el 100%. Entendí que la mejor decisión, sea operar o no operar el paciente, se basa primero en una buena historia clínica y en su correlación con las imágenes diagnósticas y demás paraclínicos. Comprendí que puedo utilizar la técnica quirúrgica que desee realmente. Sin embargo, debo escoger el procedimiento en el que tengo mayor experiencia, con el que me siento más cómodo y con el que al paciente le va a ir mejor. Entendí que debo evitar realizar cirugías que no conduzcan a un diagnóstico y que no sirvan para estabilizar, para mejorar o para curar la enfermedad. Finalmente, y para terminar la tertulia, considero que debe ser muy estresante y generar mucha Señores, yo soy inquietud. Romeo Zanetti, cantante Perdón. colombiano. He vivido pues algunos años en los Estados Unidos. Considero que debe ser muy estresante pues y generar mucha inquietud al paciente, encomendar su salud a un desconocido que manipule su cerebro o su columna. Así ese desconocido tenga toda la autoridad médica. En este sentido, agradezco a todos los pacientes que han confiado en mí. Aquí termina la tertulia y quería que fuera eso una tertulia, una conversación entre amigos acerca de casos clínicos interesantes. Gustavo, muchas gracias. Yo, pues obviamente en el auditorio siempre hay palabras y siempre hay agradecimientos. Está el doctor Cerrato, está el doctor González. Pero antes que nada, Gustavo, quiero agradecerle por una presentación honesta, una presentación que nos hace a nosotros reflexionar. Ese transcurrir del segundo caso lo hace a uno pensar cómo es nuestro sistema de salud, cómo nos creemos como en un circo romano con la capacidad de poner un pulgar hacia arriba o hacia abajo para condenar la vida de un paciente, cómo nuestro sistema puede llegar a ser perverso. Aquí en el auditorio hay estudiantes de medicina que se están formando y ese mensaje que usted envía con respecto a que nosotros tengamos que ofrecerle al paciente su mejor alternativa desde el momento en que llega a un médico general es tan importante como desde el momento en que el paciente termina una técnica quirúrgica. Compartir con ustedes algo de mi experiencia cuando hablamos de la vía cervical. Los que son mis alumnos saben que yo odio poner separadores automáticos porque el separador no se cansa y va haciendo daño. Así como usted tiene un cantante, Gustavo, yo tengo una experiencia no tan agradable como la suya porque tengo un señor oficial del ejército que es mayor del ejército acostumbrados a dar órdenes y a gritar, al que le hice una cirugía cervical y quedó hablando así. Entonces se podrá imaginar lo que es frustrante para una persona y como usted bien lo dice, Gustavo, meternos en los zapatos de los pacientes, los casos son absolutamente maravillosos. En otras estadísticas y en otras latitudes, probablemente ni siquiera le hubieran ofrecido a su paciente del tumor la posibilidad de una descompresión 3 días después. Me imagino el viacrucis que tuvo que sentir para poderlo llevar a un quirófano y convencer a un anestesiólogo que es algo que es urgente, así como usted lo dice, las estadísticas dicen que la posibilidad es remota, usted lo mencionó en palabras de oro y lo quiero repetir, para las estadísticas puede que sea el 0,1%, pero para el paciente es el 100%. Muchas gracias, es una presentación muy honesta en la que podemos reconocer, como usted bien dice, los errores. Yo quiero darle paso pues a todas las personas del auditorio, de eso se trata la tertulia, como usted dice, generar esas controversias. Está el doctor Cerrato. Profe, Sí, buenos Juan días. Carlos, buenos días. Hola, Gustavo, buenos días. Buenos días para todos. De verdad, pues, primero que todo, agradecerle, Juan Carlos, por sus palabras. De verdad que, pues, no lo esperaba. Y yo creo que este año ha sido eh, para mí el más, digamos que homenajeado en mis cumpleaños. Poco soy amante a ellos y la verdad casi pues lo celebramos siempre acá en familia, por supuesto, pero me llevé la sorpresa de que toda esa cantidad de alumnos que usted acaba de mencionar pues se han comunicado conmigo ahora a través del chat, que pues ha sido una cosa pues que realmente permite todo esto, la tecnología,
y bueno, algo tenía que dejarnos la pandemia y es el podernos comunicar a través del mundo por estas vías. Muchísimas gracias a Jorge Luque, de verdad no, eh, me emocionaron mucho sus palabras, las voy a guardar. De verdad no lo esperaba. Y pues por supuesto a Gustavo, mis felicitaciones por esa excelente conferencia que nos ha presentado. Es producto precisamente de eso, de primero tener el sentido común para manejar las cosas. Eso es lo que debe hacer el neurocirujano, tener por encima de todo sentido común, porque ahora también se abusa de las famosas guías y que lo que saca una persona y un país y un hemisferio y los asiáticos y todo lo ve uno que cada quien se inventa unos determinados parámetros y guías universales que son siempre un soporte. Yo siempre he dicho eso, son un soporte, son una ayuda, pero nunca guiarnos totalmente por ellas porque cada caso es completamente diferente. No se sabe la parte emocional del paciente, precisamente su trabajo. No es lo mismo operar a una persona que con una cirugía de estas de vía anterior, en que su vida es ese trabajo que tenía este paciente, ¿no? Porque un cantante, pues para él esa es su vida y a veces preferiría cualquier otra cosa, no tener las manos o lo que sea, pero por eso es que tenemos que ver al paciente de una forma íntegra. De verdad que eso me complace porque siempre se va uno a encontrar y sobre todo ahora que veo pues que hay hartos estudiantes y los residentes y neurocirujanos de información y compañeros. Ahí vi a Pablito Vaquero, un abrazo Pablo, que nos acompañó siempre en nuestro trasijar por la neurocirugía con toda esa experiencia. Y precisamente eso que hablaba ahorita Gustavo, lo tiene Pablo, un gentleman, una persona solamente con un sentido común inmenso y con una manera de ser que es un lujo y un ejemplo para todas las nuevas generaciones. De verdad que me emocionó mucho también ver allá la universidad, el hospital. Ustedes saben también, yo estudié en Manizales, hice mi pregrado allá y llegué allá con una mano adelante y otra atrás, una maleta en el hombro y unas cobijas. Y se me devolvía toda esa película cuando llegué al barrio San José, 2 cuadras más abajo de la galería, donde pululaba el vicio y la tragedia. Y sin embargo, pues nunca yo en ese momento esperaba todo lo que se me venía en el futuro, que es exactamente lo mismo que se les va a venir a muchos de ustedes que están en este momento acá. No tienen ni siquiera la menor idea de todo lo que pueden alcanzar en su vida. Yo nunca lo imaginé tampoco. Y entonces, llegar a una ciudad completamente desconocida y llegar a un sitio donde no conocía a nadie, donde mis profesores poco a poco me fueron acompañando, ayudando, y cuando hice la mejor nota en patología en la universidad, me dieron como beneficio el poder irme a vivir al hospital con todo pago, haciendo con la única obligación de que todas las autopsias que llegaban en la noche tenía que hacerlas yo. Y ahora que vi ese rinconcito allá, lo último que mostró del hospital allá era la morgue. Eso sí, a todos los pacienticos míos tenían la ventaja que no sangraban, y entonces a todos les hacía traqueostomía, apendicectomía, colecistectomía, y bueno, no sabía que todo lo que iba a venir. Pero, por ejemplo, la traqueostomía era para el neurocirujano una de las cosas más importantes, porque no había la facilidad de los tubos y todo la tecnología que se tiene hoy. Entonces, ahí nos formamos. Recuerdo mucho a todos mis profesores, los agradecimientos para ellos y su descendencia, porque pues de verdad que fue una gran ayuda.
Gustavo, lo felicito de verdad porque no es fácil enfrentarse uno a estas situaciones. Solamente la experiencia le permiten a uno saber que vamos cada día a encontrarnos momentos difíciles. Y yo recuerdo también a mi padre que siempre nos decía en la casa que no había un momento más oscuro que antes del amanecer. Eso es lo que nos vamos a enfrentar siempre los neurocirujanos en todo el mundo. De tal manera que lo anoten los estudiantes, porque se van a enfrentar a esos momentos críticos en que uno no sabe qué hacer, pero que si se piensa en sentido común, si se tiene la bondad de escuchar, como decía Gustavo, no solamente a los pacientes, sino también a los colegas, entonces vamos a tener las mejores decisiones y los mejores resultados. Muchas gracias a todos y una vez más mis agradecimientos por el chat de esta semana. Saludos a Sofi, Gustavo y a su familia, y de verdad que ha sido también muy gratificante poderlos ver ahí nuevamente y haberlos visto en las fotos que mostró cuando estaba usted haciendo su residencia con lujo de detalles. Muchas gracias, doctor. A usted muy amable y siempre mis agradecimientos eternos a usted, a todos mis profesores, al doctor Pablito Vaquero, que fue tan especial, al doctor Aponte, a otros especialistas cuando uno rota por fuera que son antes que conocedores de mucha ciencia y poseedores de mucha ciencia, unas verdaderas personas, unos seres humanos íntegros que le permiten a uno aprender más, más que conocimientos, la manera de ser, la manera de actuar, cómo debe ser, cómo debe comportarse un verdadero médico y específicamente un neurocirujano, cómo debe ser el actuar. Gustavo, el doctor Gabriel Vargas Grau tiene un comentario. Doctor Vargas, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por darme la palabra. Primero que todo, felicitar al doctor Cerrato por su cumpleaños. Eso es bueno a uno. Muy bien. Y qué bueno tener tantas personas que lo quieren y lo admiran. Eso pienso que habla de su trayectoria y de todo lo que usted hizo por todos estos alumnos que lo aprecian tanto y lo tienen en cuenta siempre. Y para Gustavo, muchas gracias por su charla y por, digamos, ponernos en contexto de la vida diaria, ¿no? De la vida diaria, de lo que nos toca vivir día a día. Estamos muy acostumbrados siempre a ver cosas buenas, resultados satisfactorios, como evidentemente los tuvo, pero usted también puso las dificultades de nuestro medio. Mi comentario iba a lo siguiente, específicamente teniendo en cuenta el caso que el doctor Juan Carlos comentó. Fui a operar a una abogada hace poco y a esa abogada de una columna cervical vía anterior le pedí monitoría para nervio recurrente laríngeo. Me escribieron de una EPS X cualquiera para no mencionar que yo era el único neurocirujano que pedía eso, que eso elevaba los costos, que yo de dónde había sacado eso. Y entonces pregunté en un chat que hay de cirujanos de columna, ortopedistas y neurocirujanos. ¿Cuántos de ustedes piden monitoría para recurrente laríngeo? La mayoría, no, nosotros no sabemos la ubicación, la anatomía, la no sé qué, eso a veces sí, a veces no. Unos dijo, pero en general, en el concepto general, yo pienso lo siguiente, cuando usted habló del menú, cualquier cosa que uno pueda editarle a un paciente o que pueda medir en un paciente que prevenga una complicación, hoy en día, yo pienso que debemos hacer el mayor esfuerzo posible por intentar disminuir los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico, llámese de cerebro, de columna, de tumores, que lo hacemos nosotros mucho, y a eso es lo que yo llamo, como decir, neurocirugía o neurooncología funcional preventiva. La función de las personas hoy en día, lo que hacen, su oficio es tan importante para ellos
que eso debemos tener en cuenta y nuestro oficio debe ser operar a ese paciente y que quede haciendo en lo posible lo que esa persona hacía. Entonces nuestro mayor esfuerzo debe ser a lograr eso. Y para lograr eso, si necesito disminuir los riesgos mediante una monitoría o mientras lo que sea, eso es lo que hoy en día nos corresponde. Gracias, Gustavo, por haber presentado estos casos y obviamente, como siempre, al doctor Luque por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Gabriel, usted tiene razón, pues hay unos datos complementarios ahí, ¿no? Que ilustran el caso. Y son las reflexiones que se hace uno después de que se presenta el caso. Eso me parece supremamente importante. ¿Cuál es el caso? Ese paciente, ¿cuántos pacientes de los que operamos de columna cervical que salen bien, aparentemente, sin disfonía, sin claudicación de la voz después de hablar cierto tiempo? ¿Cuántos pacientes de esos no tienen una paresia, así sea leve, del nervio laríngeo recurrente? Pues no lo sabemos porque de rutina no hacemos, como tú dices, Gabriel, no hacemos esos exámenes, ni en el pre ni en el post. Pero cuando nos enfrentamos a un paciente con estas características, que incluso este paciente me dijo, si me tiene que operar nuevamente, hágalo por vía anterior. Pero yo no entendía realmente por qué la insistencia de él en que fuera por vía anterior. Y él decía, pero si estoy destinado a no volver a cantar, pues hágalo por vía anterior. Quiero que o sea todo o sea nada. Si se va a lesionar mi cuerda bucal y que voy a quedar disfónico, hágalo. Y finalmente la decisión, le dije, no, yo entiendo que su vida es la música, su vida es cantar. Usted lo ha seguido haciendo, lo hace con éxito, ha estado en conciertos y lo voy a hacer por vía posterior. Pero es también que la vida lo pone a uno en esas situaciones de tomar decisiones realmente trascendentales para el paciente y que finalmente los resultados pueden ser buenos o malos dependiendo de la decisión que tome. Pero como decía el doctor Cerrato, es fundamental tener sentido común. Si yo tengo sentido común, probablemente las cosas vayan bien. Muchas gracias, Gustavo. Yo quería hacer la invitación, pero no sé cómo comparto la pantalla, para la próxima tertulia del doctor Chacón. El doctor Chacón, quienes lo conocen, pues es uno de nuestros neurocirujanos jóvenes. El doctor Chacón, pues ha hecho todo su transcurrir en el servicio, fue interno del servicio, instructor del servicio y recientemente se vinculó como profesor de planta de la universidad. Leonardo, pues, es esas personas en las que uno ve el relevo generacional y quería pues invitarlos para la conferencia, la tertulia que nos va a brindar el próximo viernes y nos va a hablar pues de la actualidad en el manejo de las craneosinostosis. Hemos intentado dar una variedad y cubrir una gran variedad de patologías que incluyen la oncológica, la vascular, la columna y pues no dejar de lado también la cirugía pediátrica. Si alguien tiene algún otro comentario. Finalmente, Gustavo, darle las gracias, como siempre esas reflexiones lo ponen a uno a pensar una vez más. Muchísimas gracias, Gustavo, un abrazo especial para toda su familia. Amable. Y estamos entonces en contacto en 8 días. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias, feliz día, saludos.